bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una visión del poder. Una visión muy particular. Estratégica, a menudo cínica y, hay que admitirlo, absolutamente fascinante. Sí, La idea es explorar una serie de leyes sacadas de la historia para entender cómo se consigue el poder, cómo se mantiene y, sobre todo, cómo se usa sin que los demás casi se den cuenta. efectivamente. La base de nuestro análisis es un texto que destila 48 de estas leyes y lo hace con una analogía muy potente. ¿Cuál? Compara toda la dinámica del poder con el mundo de las antiguas cortes aristocráticas. Un mundo traicionero, calculador, ¿Ya? donde una sonrisa podía esconder cualquier cosa. Exacto. Como decía Lord Chesterfield, un entorno donde los buenos modales eran lo único que se interponía entre esa sonrisa y una puñalada por la espalda. Una imagen muy gráfica, sí. Y esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Desgranar esa mentalidad. Eso es. No como un manual de instrucciones para, no sé, convertirse en un villano, más bien para entender su lógica interna y ver qué nos dice sobre la naturaleza humana cuando el poder entra en juego. Exacto. Esto no va de moral, es un análisis. De hecho, toda esta filosofía se apoya en una idea de Maquiavelo que está presente en todo momento. A ver, La idea de que un líder que quiera conservar su autoridad debe aprender a no ser bueno. Y sobre todo, a usar ese conocimiento solo cuando sea necesario. Así que vamos a adentrarnos en las reglas de este juego tan antiguo. Pues empecemos por el principio, el primer gran tema que aparece, la importancia de la fachada, de cómo gestionas las apariencias. La primera ley es de una contundencia brutal. sí. Nunca le haga sombra a su amo. Y el ejemplo que se nos da para ilustrarla es tremendo. La historia de Nicolas Fouquet. El ministro de Finanzas del joven rey Luis XIV, Exacto. Fouquet es brillante, es rico, es súper eficaz. Y para demostrar su lealtad, su valía, pues decide organizar una fiesta en su castillo que sea, la comidilla de toda Europa. Claro. Su intención es homenajear al rey, demostrarle lo indispensable que es para la corona. Él cree que el rey va a quedar maravillado. Pero le sale el tiro por la culata. ¿Pero de qué manera? Totalmente. En lugar de impresionar a Luis XIV, la opulencia de la fiesta le hace sentirse inseguro, pequeño, eclipsado. Cada elogio que los invitados dirigen a Fouquet, a su gusto, a su magnificencia, era una ofensa directa para el rey. ¿Y la noche acaba? Y poco después, Luis XIV encuentra una excusa. Lo acusa de malversación, lo arresta, y Fouquet se pasa el resto de su vida en prisión. Voltaire lo resumió a la perfección, dijo. Al comienzo de la velada, Fouquet estaba en la cima del mundo. Cuando la fiesta llegó a su fin, había caído en un abismo. ¡Qué fuerte! Lo que esta historia nos enseña sobre la psicología del poder es que la competencia es secundaria. Lo importante es cómo gestionas las inseguridades de tus superiores. Hacer que tu jefe se sienta menos brillante es sencillamente un error fatal. Pero, un momento, ¿no es eso un poco contraproducente para un líder? ¿No querría Luis XIV tener al ministro más competente posible a su lado, aunque a veces le hiciera un poco de sombra? En un mundo ideal, sí, claro. Pero el poder rara vez opera en un mundo ideal. Ya. Opera en el mundo de las emociones humanas, el orgullo, la vanidad, la inseguridad. Y aquí las fuentes nos dan el contraste perfecto. Galileo. A diferencia de Fouquet, él sí que entendió el juego. ¿Y cómo lo hizo Galileo para no acabar en un calabozo por ser demasiado listo? Pues con una sutileza magistral. Cuando descubría algo nuevo, como las lunas de Júpiter, no las llamaba las lunas de Galileo, No. las llamaba las estrellas de los Médicis, en honor a sus mecenas. Regalaba sus inventos, dedicaba sus obras, hacía a sus amos partícipes de su genialidad. O sea, que no competía con ellos. No, al contrario, les hacía parecer a ellos más inteligentes, más modernos, más importantes gracias a él. Y así se aseguró su financiación y su protección, en lugar de despertar envidias. Entendido. Con los de arriba, sutileza y hacerles brillar. Pero, ¿y con el resto del mundo? Supongo que esa gestión de la imagen no se limita solo a los jefes. En absoluto. Y eso nos lleva a otra ley clave. Diga siempre menos de lo necesario. Esta me encanta. La filosofía aquí es que el silencio y la parquedad crean un aura de poder.
Cuanto más hablas, más probable es que digas una tontería. Las personas poderosas, según esta visión, impresionan porque no revelan sus cartas. Sus palabras, al ser pocas, pesan más. Hay una cita de Leonardo da Vinci en Las Fuentes que es una analogía perfecta para esto. Es buenísima. Sí. La ostra se abre por completo cuando hay luna llena, y cuando el cangrejo ve una ostra abierta, tira dentro de ella una piedrita. Y concluye, este es también el destino de quien abre demasiado la boca, con lo cual se pone a merced del que lo escucha. ¡Qué imagen más potente! Es una lección sobre la vulnerabilidad. Y claro, si hablas poco, es mucho más fácil aplicar la siguiente ley, que es todavía más profunda. Disimule sus intenciones. Vale. El poder real, nos dice el texto, está en que los demás no sepan cuál es tu objetivo real. Si la gente no sabe lo que quieres, no puede preparar una defensa. Te mueves como en una especie de niebla que tú mismo creas. Suena una partida de ajedrez constante. Y hay un ejemplo histórico que es alucinante, el del duque de Marlborough en la Guerra de Sucesión Española. Quería destruir un fuerte francés, uno que era clave, pero no podía atacarlo de frente. Claro, porque si lo atacaba, los franceses sabrían que su plan era avanzar por esa ruta y reforzarían toda la zona. ¡Exacto! Así que, ¿qué hizo? Pura genialidad maquiavélica. Primero capturó el fuerte. Después dejó allí una guarnición pequeña como si fuera a ser su nueva base de operaciones. Y luego se las arregló para que los franceses lo recuperaran con bastante facilidad. Me cuesta creer que alguien pueda ser tan calculador. ¿De verdad planeó que los franceses destruyeran su propio fuerte? Parece de película. Pues así fue. Los franceses, convencidos de que el fuerte era vital para el duque, pensaron, si es tan importante para él, no podemos dejar que lo recupere. ¿Y qué hicieron? Lo demolieron ellos mismos. No me lo puedo creer. Y al hacerlo le dejaron el camino completamente libre, que era su objetivo desde el principio. Una obra maestra del disimulo. Vale, hemos visto que controlar cómo te perciben, tu fachada, es el primer paso. Pero el poder no se ejerce en el vacío. Tienes que lidiar con gente. Y aquí es donde la filosofía de estas fuentes se vuelve, para mí, realmente escalofriante. Empezando por los más cercanos, tus amigos. Sí, aquí entramos en un terreno especialmente frío. La ley 2 es tajante. Nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos. Un momento. A ver, ¿de verdad el texto sugiere que es mejor rodearse de enemigos que de amigos? Suena increíblemente paranoico y solitario. ¿Cuál es la lógica detrás de algo tan radical? La lógica es puramente pragmática. Se basa en una visión muy cínica de la naturaleza humana. La idea es que un amigo, al que has ayudado o has ascendido, puede sentir envidia muy fácilmente. La familiaridad. Claro, genera falta de respeto. En cambio, un antiguo enemigo al que perdonas y contratas tiene mucho más que demostrar. Se esforzará el doble por ser leal, por probar su valía y borrar el pasado. Hay una anécdota de Plutarco en Las Fuentes que es muy reveladora, con una ironía tremenda. El rey Hierón de Siracusa se enteró de que tenía mal aliento. No porque se lo dijera su esposa o sus cortesanos. No. Se lo dijo un enemigo, en mitad de una discusión, para insultarle. La moraleja es que tus enemigos a menudo son los únicos que te dirán las verdades incómodas. Pero la utilidad de los enemigos va más allá. A veces lo mejor no es convertirlo en aliado, sino mantenerlo como enemigo. ¿Para qué? Te mantiene alerta, agudiza tu ingenio, te obliga a mejorar. Y para entender esto no hay mejor historia que la de Mao Zedong. ¿Te refieres a cuando Japón invade China en el 37? Exacto. En ese momento, China estaba en plena guerra civil entre los comunistas de Mao y los nacionalistas. Cuando los japoneses invaden, algunos líderes le dicen a Mao, perfecto, dejemos que los nacionalistas se desgasten luchando contra Japón y nosotros ganamos tiempo. Parecía lógico, ¿sí? Pero Mao se negó en redondo. Rotundamente. Insistió en que su ejército combatiera activamente a los japoneses. ¿Por qué? Porque sabía que un enemigo tan formidable, tan brutal como el ejército japonés, sería el entrenamiento perfecto. Vaya. Prepararía a sus tropas, las curtiría en batalla y las dejaría listas para la guerra civil final contra los nacionalistas. Años después, Mao llegó a decir que debía agradecer la invasión. Eso sí que es jugar a largo plazo. Usar una invasión como campo de entrenamiento. Es una frialdad estratégica que impresiona y asusta a la vez. ¿Sí? Te hace preguntarte qué clase de persona piensa así. Y esa frialdad sigue con otro consejo sobre con quién juntarse que también es muy controvertido. Sí, la ley 10. Peligro de contagio. Evite a los perdedores y los desdichados.
El argumento es que los estados de ánimo, la mala suerte y, sobre todo, la tendencia a tomar malas decisiones son tan contagiosos como una enfermedad, como un virus. Y que si intentas ayudar a alguien que se hunde una y otra vez por sus propios errores, lo más probable es que te arrastre con él. Es un consejo brutalmente pragmático. Hoy se hablaría de energía vampírica o de rodearte de gente positiva. El texto lo plantea casi como una cuestión de supervivencia. Y el caso que se presenta es el de Lola Montes. Lola Montes, la cortesana del siglo XIX. La describen casi como una infección andante. Qué duro. Uno tras otro, sus amantes, hombres poderosos y prometedores como el editor Alexandre Dujarrier o el propio rey Luis de Baviera, vieron cómo sus carreras, sus fortunas y sus vidas se desmoronaban después de asociarse con ella. Parecía llevar el caos a cuestas, y quienes se acercaban demasiado terminaban contagiados por su inestabilidad. Entonces, si la estrategia es evitar a los que te hunden, supongo que la contrapartida es buscar activamente a los que te pueden levantar. No exactamente. La contrapartida es aún más maquiavélica. Es la Ley 11. Haga que la gente dependa de usted. Claro. La verdadera independencia y seguridad, según esta filosofía, no viene de no necesitar a nadie, sino de que los demás te necesiten desesperadamente a ti. El objetivo es convertirte en indispensable. Claro. Nunca enseñes a los demás todo lo que sabes, porque en el momento en que puedan arreglárselas sin ti, se desharán de ti. El ejemplo artístico que se menciona aquí es perfecto. Miguel Ángel y el Papa Julio II tuvieron una pelea monumental. Miguel Ángel se fue de Roma enfadadísimo, pero el Papa tuvo que rogarle que volviera. Exacto. Porque el Papa sabía que aunque Miguel Ángel podía encontrar otro mecenas rico, él nunca, jamás encontraría otro Miguel Ángel. Esa dependencia total del talento del artista le daba a Miguel Ángel un poder inmenso sobre el hombre, en teoría, más poderoso del mundo. Tenía la sartén por el mango. Vale, tenemos la imagen controlada, a la gente gestionada, pero ¿y a la hora de la verdad? ¿Cómo se imponen las ideas? Con grandes discursos, con argumentos lógicos, todo lo contrario. Y este es el último gran bloque temático, la primacía de la acción sobre las palabras. La Ley 9 lo deja clarísimo, gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Me parece muy interesante porque choca con nuestra idea de que el debate y la razón son la mejor forma de convencer. La lógica de esta ley es que un triunfo que consigues en una discusión es en realidad una victoria pírrica. Has ganado el punto, sí, pero has herido el orgullo de la otra persona. Ya. Y ese resentimiento que creas es mucho más poderoso y duradero que cualquier acuerdo momentáneo. Es mucho más eficaz y más sutil demostrar tu punto con acciones concretas, sin decir una palabra. Es cierto. A nadie le gusta que le demuestren que está equivocado en una discusión. El resquemor puede durar años. En cambio, si simplemente haces algo que funciona, no hay nada que discutir. El hecho se impone por sí solo. Como decía Baltasar Gracián, una cita que recogen las fuentes, la verdad, por lo general, no se oye, se la ve. Una demostración es un hecho irrefutable que la gente ve con sus propios ojos. Las palabras, en cambio, son aire que se puede malinterpretar y que ofende con facilidad. Entendido. La acción es clave. Pero, ¿y si hay algo que no puedes conseguir? ¿Un obstáculo insalvable o un enemigo al que no puedes derrotar con una acción directa? ¿Qué haces entonces? Pues recurres a una táctica puramente psicológica. La Ley 36. Menosprecie las cosas que no puedes obtener. Ignorarlas es la mejor de las venganzas. Interesante. La idea es que prestar atención a un problema trivial o a un enemigo menor solo le da importancia y lo hace más fuerte. Si hay algo que deseas pero no puedes tener, o alguien que te ataca con algo insignificante, la jugada de poder es demostrar un desdén absoluto. Es casi como una estrategia de redes sociales, ¿no? Si alguien te ataca con algo menor, lo peor que puedes hacer es responder, porque entras en su juego y le das visibilidad. Ignorarlo por completo le quita todo el poder. Exactamente. Es una estrategia de economía de energía y de control de la percepción. Al ignorar algo, comunicas que está por debajo de ti, que no merece ni tu tiempo ni tu atención. Cuanto menos interés muestras, mayor es tu apariencia de superioridad. Obligas al otro a reaccionar ante tu indiferencia, y eso te devuelve la iniciativa. Llegamos al final de nuestra exploración. Hemos recorrido un mundo de disimulo, de gestión de apariencias, de manipulación estratégica.
Es una visión ciertamente oscura de las relaciones humanas y del poder. Sí, es una filosofía que asume que el juego del poder existe, te guste o no. Y como dice una cita de Nietzsche, que aparece en el texto, el mundo no se divide entre corderos buenos y aves de rapiña malvadas. No. Se divide entre los que entienden la naturaleza del poder y los que son devorados por no entenderla. La corte no era más que una guerra civilizada, y estas leyes eran su manual de combate. Un manual de combate. Es una buena definición. Y nos deja con una pregunta final en el aire. Estas fuentes presentan estas leyes como principios atemporales, sacados de milenios de historia. Y la pregunta que queda flotando es, en nuestra época, que supuestamente valora tanto la transparencia, la autenticidad, la colaboración, ¿han desaparecido de verdad estos juegos de poder? Exacto. O simplemente han cambiado de disfraz. Se han vuelto más sutiles, más sofisticados, y se siguen jugando cada día en nuestras oficinas, en la política y quizás, sin darnos cuenta, hasta en nuestras relaciones personales.